Tardes, mis estudiantes de resolución alternativa de disputas. Como saben, soy su profesor, Andrés Alma, y en esta clase, como le había avisado en la clase anterior, tenemos a un invitado especial, el profesor Parvis Malakuti. El profesor Parvis Malakuti es profesor en la Universidad del Estado de Nevada, es un abogado en ejercicio y nos va a hablar de su experiencia personal de mediación. Él es amigo mío, colega, y aunque es un abogado que vive y trabaja en Estados Unidos, maneja perfectamente el español. Ahora mismo le voy a presentar al profesor Malakuti, que de ahora en adelante solamente me voy a referir a él como Parvis, ya que es amigo mío, y vamos a tocar algunos puntos de sus antecedentes y luego vamos a tocar el tema principal de mediación y su experiencia con la mediación en Estados Unidos. Bienvenidos. Profesor Parvis Malakuti, ¿cómo está? Muy bien, gracias. También es un placer para mí estar aquí con ustedes. En primer lugar, no manejo español perfectamente para nada y de hecho es mi primera vez dando una cátedra en español, así que favor de disculpar mis errores hoy. Qué mentiroso es, estudiantes. No, tú te manejas muy bien. Y también nosotros estamos muy agradecidos de que tú tomes tu tiempo para compartir con nosotros tus conocimientos y experiencias. Bueno, Parvis, brevemente, antes de seguir con el tema, dinos un poco de dónde nos conocemos y cómo nos conocemos. Sí, pues nos conocimos en la Universidad de Versailles. Estamos estudiando una maestría de comercio internacional. Eso fue en el año 2011. Tú, claro, estabas en ese programa y yo era un estudiante de cambio de la Universidad de Miami. Así es. Okay. ¿Y de dónde eres originalmente? Pues yo, bueno, de rasgos, yo soy mitad americano, estadounidense y mitad iraní, nacido en los Estados Unidos y crecido aquí también. ¿Dónde creciste? Yo crecí los primeros 4 años de mi vida en Los Ángeles y después de eso yo fui con mi mamá a Filadelfia y entre la edad de 4 años y 17 años yo compartí tiempo entre Filadelfia y Los Ángeles. Ok. ¿Y tú como abogado, a qué te dedicas? ¿A qué se dedica tu práctica? Bueno, una parte de mi práctica se dedica al derecho de inmigración y otra parte es dedicado a litigios civiles aquí en el estado de California. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo abogado? 5 años. Okay. Hace 5 años tienes tu barra del estado de California. Así es. Ok. También me habías comentado que haces trabajo en inmigración. También. Exactamente. Ok. Me había contado que eso es federal, entonces lo puedes ejercer y practicar en todos los estados. Exactamente. Y no solamente en todos los estados, en todo el mundo sí tiene que ver con el derecho migratorio de los Estados Unidos. Y por esa misma razón que tú dijiste, es una práctica federal. Al contrario, en los casos de los litigios civiles, solo puedo ejercitar en el estado de California, porque eso es un derecho que tiene que ver con el estado, es una práctica del estado. Ok. Antes de pasar en el punto de esta entrevista, que es mediación, simplemente para establecer un antecedente con los estudiantes, ¿en cuántos procesos de mediación has participado? No sé el número exactamente, pero diría en mediaciones de litigios civiles entre 20 y 30, algo así. 20 y 30. Ah, Sí. bastante, bastante. Ok, bueno, creo que ya los estudiantes tienen una buena idea a quién tienen en la pantalla. Pasemos a hablar de mediación. Entonces, para ti, Parvis, ¿qué es la mediación? Bueno, el significado más usado y más conocido es llegar a un acuerdo aceptable para las partes para evitar los costos, tiempos y la imprevisibilidad de un litigio, de un juicio. Pero como ya tú sabes, nosotros también hoy vamos a hablar de otros propósitos menos discutidos de la mediación. Okay.
Me resalta mucho el tema de imprevisibilidad. Parece que yo creo que es el riesgo más grande de pasar a un caso, en su etapa de litigio. También está el asunto común, que es, me imagino que ahorrar tiempo y costos. Exactamente. Me había comentado que la mediación es muy importante en Estados Unidos. Sí. Y también es muy importante, parece que es muy importante para evitar a los litigios y que naturalmente allá la persona quiere evitar los litigios. Entonces, antes de seguir con eso, ¿cuáles serían los propósitos principales de la mediación? Bueno, como había comentado antes, el propósito más grande mayormente es tratar de llegar a un acuerdo con la otra parte. Pero también hay otros propósitos como ver manejo de la contraparte y su representación o retrasar el proceso si no estás listo para tener un juicio y también para cansar a la contraparte. Y ese último propósito es especialmente un táctico del defensor aquí en los Estados Unidos. Una táctica dilatoria del defensor. Sí, más del defensor, exactamente, porque aquí en los Estados Unidos son mayormente los defensores que tienen más recursos para manejar un litigio. De acuerdo. Ok. ¿Y cuáles son los principios líderes de la mediación? Los principios, ¿qué? Los principales principios. Disculpa, no oí por la conexión. Los principales principios de la mediación. Bueno, en primer lugar tenemos el mediador, claro, y las partes. Vamos a hablar hoy como si fueran dos partes, pero en realidad pueden ser más de dos, tres, cuatro, no hay límite del número de partes que pueden ser. Y también los abogados de las partes. Así que en una mediación básica, con un mediador, harán el mediador, las dos partes y dos abogados de las dos partes. Ok. Y si hay más partes, me imagino que eso no cambia en nada la dinámica de la mediación. Eso sí, puede cambiar la dinámica de la mediación, porque obviamente eso complica más la mediación, pero cuando hay más partes, hay más personas, más partes que tienen con quien hay que tener consentimiento para estar en mediación y también para llegar al acuerdo. Así que eso sí puede cambiarle los dinámicos de la mediación. Ok. Bueno, háblanos de que la mediación, ¿dónde cabe exactamente con relación a un litigio? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se activa el procedimiento de mediación? Sí, bueno, pues vamos a decir que en los litigios aquí en los Estados Unidos hay principalmente 6 etapas. En primer lugar tienes los alegatos y las defensas. Y después tenemos la discovery, que creo que es una cosa algo única de los Estados Unidos. Eso es principalmente el cambio de información, cambio de documentos y todo eso. Después del discovery, después de que las partes terminan discovery, se supone que cada lado tiene una idea de las fuerzas de los argumentos del otro lado. Y después de esa etapa es el tiempo perfecto para intentar una mediación si las partes están dispuestas a hacer eso, a intentar eso. Ok. Sí. Y entonces, háblanos de lo que sería ya en procedimiento una mediación. ¿Cuándo empieza? Empieza luego del régimen de la prueba que se llama Discovery en Estados Unidos. ¿Y qué? ¿Es motivado por las partes? ¿Tiene que estar preestablecido contractualmente? ¿O el juez, el caso primero llega ante un juez y el juez promueve la mediación? ¿Cómo se da?
Sí, bueno, principalmente la mediación es iniciado por las partes. También puede ser mandado por el juez, y voy a hablar en un momento sobre eso, pero en un caso que es iniciado por las partes y es iniciado mayormente después de discovery, como dijiste, una parte que tiene la idea de intentar una mediación puede contactar a la otra parte para ver si la otra parte está de acuerdo de hacer una mediación. Y luego el costumbre es de tener una lista de mediadores con quien estás cómodo. Eso no quiere decir que es tu mediador o ese mediador va a como tomar tu lado o algo así, pero un mediador con quien la parte o los abogados de un parte tienen confianza. Y después de eso, si la otra parte está disponible de hacer una mediación, las partes cambian una lista de mediadores con quienes están cómodos, con el propósito de ver si hay un mediador que en común que lo pueden usar, que las partes pueden usar. Mayormente esa lista tiene 10, pero puede tener menos o más, pero 10 es como un costumbre aquí. Y después de eso, si las partes pueden llegar a un acuerdo sobre quién será el mediador, hacen una cita para tener la mediación. Mayormente en 2 semanas, 4 semanas, también puede depender del calendario del mediador. Y antes de que empiece la mediación, el costumbre es que ambos lados hacen una escrita legal sobre el caso, sobre los hechos. Ok. Sí. De acuerdo. Entonces, tan pronto se confirma el mediador, me imagino que hay un intercambio de escritos y de pruebas donde el mediador toma conocimiento de todo eso. Sí. Entonces, simplemente para fijarnos en un marco de tiempo, ¿cuánto tiempo pasa desde el momento de que se confirma el mediador al momento que se hace la mediación? Bueno, realmente no hay un límite fijado. Eso mayormente depende del calendario de las partes, los abogados y el mediador. Yo diría mayormente entre 2 y 5 semanas entre el tiempo de elegir el mediador y de hacer la mediación. De acuerdo. Y bueno, ¿cuánto tiempo, cuál es el promedio de una mediación? ¿Y cuál es el promedio de costo de un mediador y del proceso y todo? Sí, bueno, como las calidades de muchas cosas, digamos, en la rama de resolución de disputas alternativas, no hay un tiempo fijado, no hay un límite, pero 2 opciones muy populares sobre el tiempo de la mediación es media día y un día completo. Cuando digamos un día completo, eso es 8 horas. Una media día sería 4 horas. El mediador mayormente es pagado por la hora, entonces empiezan con un costo principal y después de eso un costo por la hora del mediador. Dando un ejemplo, en una mediación pequeña, un costo principal puede ser $500 o $1,000 y después de eso entre 500 y $600 por la hora del mediador. Ok. ¿Y dónde se celebran normalmente las mediaciones? Esto puede suceder en cualquier lugar, pero mayormente en unos salones de la oficina del mediador. Y más porque es considerado como tierra neutral. Se supone que en la oficina de un abogado de una parte hay algún conveniente que le da a ese lado. Y la mediación
debe ser algo completamente neutral. Y entonces, háblame cómo sería el transcurso de una mediación conforme a tu experiencia. Por Sí, ejemplo, disculpa. has representado tanto la parte demandante como la parte demandada. He representado de ambos lados, pero más del defensor. Es mi experiencia. Sí. Bueno. Y cuéntanos, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo funciona? Bueno, puede sorprender a mucha gente o quizás a tus estudiantes de oír que la primera parte de la mediación, primera mitad, hora, quizás una hora y media, es realmente socializar entre el mediador y las partes y los abogados y hablar de sus familias, de dónde son, qué hicieron en el fin de semana pasado, qué planes tienen para viajar y todo eso. Y eso es para hacer confianza en el mediador, para hacerse más cómodo entre las partes y el mediador y los abogados y el mediador. Porque, como vamos a hablar, la confianza en el mediador es un clave muy, muy importante para tener una oportunidad de llegar a un acuerdo. Así que mayormente lo que pasa es que cada parte con su abogado será en salones diferentes, en la misma oficina. Y eso es para que tengan confidencialidad cuando están hablando con el mediador. Exactamente. Y el costumbre es que el mediador va entre los salones para hablar con cada lado y su abogado. Entonces empiezan así con socializar y todo eso. Y después de eso, para intentar comenzar a hablar un poco, llegar al sustantivo del caso, el mediador puede preguntar a un lado, bueno, ¿de qué se trata este caso? O algo así. Y realmente no es porque el mediador no sabe nada. Te recuerdas que ya tiene los escritos de cada lado, pero es como una manera suave de empezar a hablar sobre el caso y no ir directamente de una manera dura al punto. Ok. ¿Tu experiencia con diferentes mediadores ha sido buena? Ellos se manejan bien el conocimiento del caso, de la prueba. Disculpa. Realmente que sí. Yo me recuerdo cuando era más joven, primera vez que yo fui a la mediación, realmente me daba curiosidad de saber cómo una persona puede llegar a un acuerdo entre partes que estamos tan lejos, hablando de números del caso. Y yo tuve mis dudas, pero realmente un buen mediador, y claro que no todos los mediadores no son buenos, pero un buen mediador realmente, a mi parecer, puede hacer milagros con llegar a acuerdos con ambas partes. Ok. Y, por ejemplo, antes de yo preguntarte pregunta específica sobre las negociaciones que se llevaron a cabo, ¿cuál ha sido el monto más bajito de un caso de mediación que has manejado y cuál ha sido el monto más alto? Más grande, bueno, lo más grande fue yo estaba representando al defensor y Okay. la demanda fue para $500,000. Y 500,000 dólares. discúlpame, $500,000. Sí. Okay. Es bastante alto. Sí. ¿Y era una demanda frívola o había algo de fundamento? La culpa fue 100% del lado de mi cliente. De ese lado, no fue frívolo para nada. Pero sobre la cantidad de dinero que exigía, sí. fue demasiado, sí, mucho. Sí, excesivo. Muy excesivo, exactamente. Okay. Y el ¿Cuál caso es el punto más bajito? Y disculpa. Pues, bueno, un caso mandado a la mediación por un juez en lo que se llama la jurisdicción pequeña. Eso quiere decir casos que son menos de $10,000, Claro. que
Small Claims Court. Small claims dicen, sí, exactamente. Llegamos a un trato por, creo que fue $500. Algo así, quizás 600, sí. Yeah. Sí. Bueno. Sí. Okay. Y, entonces eres abogado de parte del defensor, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué has observado del mediador? O sea, ¿qué herramientas, qué técnicas, qué has aprendido de cómo trabaja el mediador para ayudar a que las partes se acerquen y puedan lograr un acuerdo? Y antes que me respondas, tengo la curiosidad de saber si de todas las mediaciones que has participado, ¿cuántas han sido resueltas en un acuerdo y cuántas no? Bueno, no tendría exactamente los números, pero puedo decir que la mayoría han resuelto a un acuerdo. O sea, más que 50%. Wow, ok, la Sí. mayoría, muy Sí. positivo. Entonces, ¿qué has aprendido del mediador? O sea, ¿qué te has dado cuenta ya habiendo participado de 20 a 30 procedimientos de mediación que han sido efectivas y han ayudado a la parte a lograr un acuerdo? O sea, tu pregunta es qué es lo que he aprendido de los tácticos de los mediadores. Sí. Sí. ¿O qué hacen los mediadores para ayudar a la parte a lograr un acuerdo? Está bien. Pues, como yo estaba diciendo, que comienza una mediación con socializar para tratar de formar un rapport. Y bajo el formato socializar, me imagino también que hay bebida, hay comida. Sí, sí, claro. Creo que te comenté antes, Andrés, que estar en una mediación por los abogados normalmente es algo agradable. Es algo que a mí me gusta hacer porque ahí estás en un ambiente muy cómodo. Hay, como dijiste, comida muy buena, bebidas, tragos y dulces, todo eso, y de muy buena calidad. Y eso, claro, es para que los abogados vuelvan a recomendar ese mediador. Así que Claro, es un tipo de negocio, claro. Bueno, después de empezar de hablar sobre los hechos de los casos con ambas partes, sí. lo que pasa es que el mediador va entre los salones, ¿ok? Para intentar de entender las debilidades de cada lado, ¿ok? Y, por ejemplo, puede ser que un mediador diga, yo acabo de hablar con, por ejemplo, el defensor. El defensor dijo que tal cosa, que es un problema con tu caso. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú dices sobre eso? Y reciben la respuesta y muy rápidamente, en mi experiencia, el mediador llega a entender los puntos de conflictos más profundos e importantes del caso. Y mayormente hay solo uno, dos, tres. Mayormente en mi experiencia no hay más de 2 o 3 puntos profundos importantes de conflicto en el caso. Okay. Después de llegar a entender eso, el mediador puede hacer lo que nosotros decimos es un reality check. ¿Cómo se diría en español, Andrés? Sería una observación objetiva de Sí, los argumentos de la parte. sí, exactamente, una observación objetiva. Como si fuera, emite una opinión. ¿Cómo? Emite una opinión. Emite una opinión, sí, Sobre el caso de cada parte. Sí, exactamente. Y dependiendo del caso y de la mediación, puede ser que ambas partes tienen una expectativa que no es razonable, pero también puede ser que realmente es más un lado o completamente un lado que tiene una expectativa que no es razonable. Y en ese momento es que el mediador realmente gane su dinero como mediador. Y dictando su opinión y esa observación a la parte. Exactamente. Y ese momento puede ser un desastre para la mediación si si el mediador no se ha llegado a tener la confianza de ambas partes. Porque si no tiene la confianza de una parte
y llega a dar lo que dice que es una observación objetiva que no es tan favorable a ese lado, puede ser que o la parte o el abogado de ese lado cree que el mediador es más para el otro lado o tiene algo contra ellos o algo así. Pero sí tiene, realmente el mediador tiene la confianza de ambas partes, puede llegar a hacer esa observación objetiva, incluso hablando de debilidades fatales, incluso de un lado. Después de eso, realmente es que las partes pueden trabajar de verdad de llegar a un acuerdo. Ok, ahí entiendo entonces por qué es tan necesario separar a las partes en salones diferentes. Sí. Porque según lo que tú me estás diciendo, el mediador, al hacer esa observación o emitir esa opinión, quizás esté criticando no tanto las expectativas de las partes, sino el trabajo de los abogados. Sí, puede ser, puede ser. Y por eso los mediadores tienen que ser muy, muy delicados. Y si tú vas a una mediación aquí, verás que la mayoría de los mediadores saben manejar personalidades de abogados. Mayormente son abogados o ex abogados, abogados retirados. Saben que como abogados podemos tener ego y podemos ser, ¿no? Sí, un poco obstinado y todo eso. Y eso también es parte del mediador, de intentar de hablar sobre el caso de una manera objetiva sin ofender al abogado de una parte o sin llamar demasiado atención a un error, quizás, que hizo sí, el abogado de una parte. Algo que involucraría emociones de las partes o de los abogados. Sí, me imagino que sería una respuesta muy emocional. Sí. Sí. Entonces, antes de seguir, ¿cuál es el perfil con el cual tú te has topado de los mediadores? ¿Cómo Bueno, son los mediadores que te han tocado a ti? Hay un dicho aquí en los Estados Unidos que dicen que para ser juez o para ser mediador o tienes que tener el pelo gris o no tener pelo. Eso quiere decir más viejo de la edad. Y es la verdad, no todos los mediadores son viejos, pero mayormente son abogados o abogados retirados con mucha experiencia. Yo diría al menos 20 años. Y con esa experiencia... Me parece tan raro cuando tú dices abogados retirados. Yo pensaba que los abogados nunca se retiraban. Sí. Bueno, diríamos retirado de manejar los casos para solo ser Sí, de mediador. un ejercicio pesado, constante, Sí, claro. pero todavía tienes toda la razón, todavía es abogado, pero haciendo trabajo un poco diferente. Un poco más suave. Bueno, como mediador quizás. Exactamente. Sí. Entiende que el trabajo de mediador sería un poquito más, bueno, la carga de trabajo de un mediador sería más suave que aquel de un abogado. Sí, claro que sí. Y por eso el trabajo de ser mediador es trabajo muy, muy deseado por los abogados aquí, porque todavía puedes actuar como abogado y usar tu habilidades, disculpa, Sí. habilidades, pero no hay las mismas presiones de ser abogado manejando un proceso, un litigio. No es tan estresante como ser abogado de un parte. Así que realmente sí, todo el mundo aquí bromean que todos los abogados quieren ser mediador. Qué trabajo más fácil. Bueno, Esto es... qué bueno, eso me lleva entonces a mi próxima pregunta para terminar la primera parte de esta entrevista e intervención de tu parte. ¿Te gustaría ser mediador? Quizás en el futuro distante puede ser, pero por ahora estoy disfrutando demasiado ser abogado manejando los casos. ¿Y qué tienes que hacer para ser mediador? ¿Cómo tú llegas a ese punto? Bueno, realmente no hay una licencia ni nada de estilo que sea necesario para ser mediador. Realmente es más tener la reputación, buena reputación como abogado, ser conocido, claro, para tener, para tener otros abogados como clientes.
y tener la experiencia, pero realmente no es que van a la escuela o una universidad para tener un grado o algo así. Ok. Bueno, Parvis, muchísimas gracias con tu intervención hasta ahora. A los estudiantes, así terminamos la primera parte de la entrevista Bien. y prometo continuar seguidamente con la segunda parte muy pronto. Ahora en tiempo real me tengo que retirar y ahora pasamos seguidamente a la segunda parte. No hay Parvis, gracias y te volvemos a ver un ratico ahora. Muchas gracias.